El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentan Café Científico en tu casa. Para explorar los lagos, en conjunto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, le dan la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remota a fines del siglo XX, específicamente al año 1992, en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para difundir y discutir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo de un café científico es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimule el debate de temas científicos y tecnológicos, buscando que personas que tengan algún interés en la ciencia, pero que no necesariamente sean científicos, tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicas y científicos destacados en distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido interactuar en lugares como bares, cafés o restaurantes, pero hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de nuestras casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. Y tampoco es dar una solución o que yo tenga o que alguien tenga una solución mágica para poder proteger y hacer uso adecuado de las turberas, ¿ya? Pero lo principal es poder entender qué son y sobre todo por qué son importantes. Por qué uno a veces se puede poner súper pesado y hablar una y otra vez de las turberas. Ahí revisé un poco rápido los participantes y claro, ahí hay varios amigos que en algún momento seguro que nos hemos visto en alguna actividad asociada a las turberas. Es un tema que afortunadamente ya se ha instalado y ya se conversa. Hace unos años, o sea, ya varios años, ya llevo varios años trabajando en turberas, específicamente en Chiloé, y cuando recién comencé era como, ¿qué es eso? Es como, qué raro esto de las turberas. Con suerte se conocía el pompón, pero igual, incluso, era como en sectores así muy, muy acotados. Así que un placer poder estar aquí y compartirles algo del trabajo que nosotros hacemos y sobre todo plantear temas que tenemos que reflexionar y como llevárselo para la casa, para seguirlo pensando y comentándolo con más gente, porque creo que estas instancias son súper buenas para motivar más a las personas que ya están sensibilizadas y que están interesadas en el tema, pero el desafío mayor es cómo llegar a esas personas que todavía ni siquiera saben qué son las turberas o que no les interesa. Entonces, ustedes son los replicadores del mensaje, ¿ya? Así que esa es un poco la invitación de hoy. ¿Qué son? ¿Qué son las turberas? Vale, les puse aquí unas definiciones, pero igual luego les voy a mostrar así como los elementos clave, porque a veces se confunde, no siempre se identifica claramente, no siempre las personas, incluso los que toman decisiones sobre estos lugares, saben reconocer adecuadamente las turberas. Pero las turberas es como sencillo poder entenderlas, porque son un tipo de humedal que tiene una característica muy particular. Aquí se produce y sobre todo se acumula progresivamente materia orgánica muerta. Aquí crecen plantas y estas plantas se van depositando. Tenemos que pensar que una turbera es como una gran torta de 1000 hojas y que cada planta que ha ido creciendo y se ha ido muriendo va formando una capita. Y tenemos muchas capitas. Y pensamos que no es como una torta de 20 centímetros, sino que podemos pensar que esto puede ser metros de todas estas capitas. Y estas capitas, cada una de estos hojaldres de la torta, es materia orgánica, plantas muertas y es carbono, que está ahí almacenado.
Pero además, en este lugar hay unas condiciones súper especiales, porque hay muy poco oxígeno, hay una cantidad bien limitada de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, y además tenemos que sumarle, dijimos al comienzo que era un humedal, y aquí tenemos que sumarle el agua, ¿ya? Entonces son lugares que están saturados de agua, tienen poco oxígeno y poca disponibilidad de nutrientes. Eso las hace muy particulares porque no se descomponen esta materia orgánica de una manera rápida, sino que es muy lenta. Entonces, todo lo que se acumula ahí, lo vamos a decir que está en semidescomposición. Y eso es crucial, incluso dentro de uno de los roles ecosistémicos que tienen este tipo de ecosistemas, ¿ya? Y aquí les resumí un poco estos elementos clave. ¿Qué elementos clave voy a tener en el momento de reconocer una turbera? Primero, agua. Tiene que tener agua, ¿ya? Es un humedal, va a tener agua, va a estar saturada de agua. Oxígeno, dentro del suelo, de la matriz, muy poquito oxígeno, ¿ya? pH, va a tener un pH muy ácido, ¿ya? En relación, bueno, en el sur en general el pH es bastante más ácido que en la zona central, pero en particular vamos a tener que las turberas tienen un pH pero muy ácido, incluso lo podemos comparar al pH que tiene una naranja, imagínense. O sea, una naranja, o sea, las plantas que viven ahí son súper especiales, porque soportan esto de vivir, de que sus raíces estén en algo parecido, de un pH a un jugo de naranja, imagínense. Y otra particularidad es que las plantas que viven ahí, por eso son mega especiales, porque viven súper bien, felices de la vida, con muy pocos nutrientes, que son los alimentos de estas plantas para que puedan formar todas sus estructuras. Y entonces vamos a ver que son características bien particulares, ¿ya? Entonces no cualquier planta va a poder vivir ahí, hay algunas que, bueno, igual se pueden encontrar en algunos otros sitios, por ejemplo, incluso nosotros podemos ver, no sé, un ñirre, lo podemos ver dentro de una turbera, pero con una forma muy particular, podemos ver ciprés de las huaytecas, pero también en una forma bien particular. Entonces son todos plantas que se han adaptado a vivir en condiciones de saturación de agua y con todos estos otros elementos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en una turbera, viene asociado otro concepto, ¿ya? Y que es importante separarlos para entender un poco las dinámicas, incluso para poder hacer gestión de estos lugares, es importante tener claro el concepto de turba, que es la materia orgánica que está en las turberas, pero que es lo que está abajo, y este otro concepto del ecosistema, que es la turbera, ¿ya? Pero para que yo, un humedal, lo considere como una turbera, yo necesito tener esta turba, o sea, materia orgánica que está semidescompuesta y que tiene una proporción menor de organismos, de plantas, de insectos o de otros organismos que están ahí, y una gran proporción de agua. Podemos incluso decir 10 de organismos y 90% de agua, ¿ya? Y aquí, al tener toda esta materia orgánica en esta turba, luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero vamos a tener asociado a esta captura un servicio ecosistémico muy importante, que es el almacenamiento de carbono. Toda esta materia orgánica que está semidescompuesta, las plantas, a través de su proceso de fotosíntesis, lo que hicieron fue captar el dióxido de carbono y la retuvieron dentro en sus estructuras y fueron formando y acumulando la turba, que está semidescompuesta. Para que se mantenga así como congelado y que no se descomponga y ese CO2 no se libere, necesita estar totalmente hidratada, o sea, que esté saturado de agua. Una turbera sana es una turbera que tiene estas condiciones: poco oxígeno, mucha agua y la turba está hidratada, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en turberas, hay muchos tipos de turberas, pero en la región de los lagos
hay un tipo de turbera que es más conocida, sobre todo porque está en las zonas más bajas, entonces la gente las ve más continuamente, pero no es el único habitante principal de las turberas. Vamos a ver que hay turberas que se llaman pulvinadas, que crecen en forma de cojines las plantas, que son bastante diferentes en composición, también en acumulación. Esas no las vamos a ver ahora, sino que nosotros nos vamos a centrar en unas turberas, en particular en un tipo de turbera, en donde el principal protagonista es el musgo sphagnum. ¿Por qué centrarse en estas? Principalmente porque el musgo sphagnum, esta planta no vascular, que tiene además unas características también muy especiales, es de importancia económica, ¿ya? Y esa importancia económica también ha tenido consecuencias para las turberas. Pero hagamos un zoom dentro de este musgo, que es muy particular, que incluso le llaman que es un ingeniero ecosistémico, ¿ya? Porque realmente cambia totalmente un paisaje. ¿Y cuál es una de las características más destacadas de este musgo? Que tiene unas células, como ven, lo que está en un color fucsia, no sé de qué color, ya, fucsia, digamos, rosado, no sé, por ahí. Tiene unas células grandes que son huecas y que ahí pueden alojar agua, ¿ya? Absorben y retienen una gran cantidad de agua. Por alrededor de estas células huecas también hay otras células que, tienen todas las otras funciones, porque esas células no tienen organelos, nada, solo son para almacenar agua. Estas otras que están por alrededor hacen todo el resto, hacen la fotosíntesis y todos los otros procesos metabólicos. Pero esas células les dan una característica muy particular, que va a absorber, que incluso se hace una proporción, que el musgo puede absorber hasta 20 veces su peso seco en agua, pero incluso puede ser mucho más o menos, pero ese es un promedio. Pero absorbe mucha, mucha agua. Y es como una esponja, porque la singularidad es que el agua queda alojado dentro de estas células, entonces por eso es tan apetecido para usarlo como un sustrato para el cultivo de otras plantas, o pueden ser incluso, no sé, setas, champiñones, o cualquier otro organismo, ¿ya? Y se usa principalmente como sustrato. Entonces, este musgo crece en las turberas y domina las turberas, y lo que se ha ido haciendo de manera, yo creo en los últimos 20 años, de una manera más sistemática, es poder cortar esta planta, que además es una planta no vascular, que tiene un crecimiento limitado y que no tiene raíces, crece hacia arriba, y se ha ido recolectando para distintos usos. Ya les voy a hablar un poquito más en profundidad, ¿no? Pero que se queden, vamos a hablar de este tipo de turberas principalmente por el impacto que ha tenido el uso económico. Cuando pensamos en turberas, sí, es una mirada bien, bien sesgada decir que porque tienen uso económico. Las turberas tienen muchísimas otras cualidades que se relacionan incluso directamente con la calidad de vida de las personas, y que podríamos sacarle muchísimo más partido justamente a las turberas, ¿ya? Si pensamos en estos otros usos. Incluso no se han hecho estudios, digamos así, sistematizados sobre el valor social que pueden tener las turberas, pero incluso uno podría, así como haciendo algunas estimaciones, realmente si nosotros comparásemos los ingresos netos que puede tener, pensando incluso así como país, con la venta tal vez de un producto en relación a los servicios ecosistémicos, a la valoración de servicios ecosistémicos, realmente, claro, ahí hay una diferencia en que
tal vez ese valor directo económico no compensa en función de proteger ciertos servicios ecosistémicos. Pero eso también es una parte de esa historia. Luego, dentro de las reflexiones que también quiero invitarles a hacer es poder entender estos sitios como sistemas socioecológicos, que no solo, que aquí nosotros los seres humanos somos parte de todo esto. Las dinámicas económicas y la economía de la agricultura familiar campesina también es parte de esto. Entonces no existe así como la solución mágica o perfecta de decir ya, lo voy a poner, son súper importantes los servicios ecosistémicos, le vamos a poner un candado a todas las turberas. No, tampoco funciona así, no es una forma de necesariamente de conservar, decir, bueno, no, vamos a cerrarlas todas, sino que efectivamente tenemos que desarrollar estrategias. Bueno, voy a hacer énfasis en dos, pero tenemos muchos servicios ecosistémicos, por ejemplo, albergar biodiversidad altamente especializada, incluso muy endémica. Yo les contaba que se imaginaran una turbera como una torta de 1000 hojas, ¿ya? Que va pasando mucho tiempo y va acumulando, y esto que pase mucho tiempo y que vaya acumulando, las va a transformar en fantásticos archivos paleoambientales, también preservan muy bien restos arqueológicos. Vamos a tener un rol súper importante dentro del ciclo hidrológico, y también van a prestar grandes servicios para el almacenamiento de carbono, que ya se los voy a contar un poco más en detalle de cómo funciona. Y también hay otros tipos, servicios de provisión, como por ejemplo, bueno, se usaba más en Europa, más que en el hemisferio sur. Bueno, las turberas, un paréntesis, las turberas no son exclusivas del hemisferio sur, ni son exclusivas de Chile. Hay una gran cantidad en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur, en las zonas templadas o más frías, son bastante limitadas. Entonces, en tanto Chile y Argentina, y también en Australia, hay turberas, hay sphagnum, pero está mucho menor representado en relación a todo lo que hay en Canadá, en toda Europa, en Rusia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener también aunque no son exclusivas totalmente, vamos a tener un rol dentro de la conservación de las turberas a nivel global, ¿ya? Incluso también se usan mucho, y muchos investigadores del hemisferio norte vienen al hemisferio sur a estudiar las turberas en el sur de Chile o en Argentina, porque hay unas que están muy bien conservadas. Entonces también somos un reservorio, digamos así, de turberas, porque en el hemisferio norte están pero muy dañadas, ¿no? También podemos reconocer otros servicios culturales, como por ejemplo ser un recurso educativo. Justamente con Gabriela hemos usado ese recurso educativo, hemos hecho talleres, hemos llevado profesores, hemos llevado niños a las turberas. Y también recurso turístico, de cómo un lugar singular, van a ver, o sea, todos aquellos que hayan pasado por una turbera o se hayan parado en una turbera van a tener una sensación totalmente distinta. Es un lugar totalmente distinto. Incluso pongámosle algo así como exótico, ¿ya? Como un ecosistema poco usual que podría ser explotado de una manera no extractiva, por ejemplo, a través del turismo, y que es algo que también nosotros hemos tratado de motivar. Voy a hacer énfasis en dos de los servicios ecosistémicos, que creo que son de los más, bueno, todos son muy importantes, pero quiero hacer énfasis en solo dos. Primero, reservorios de carbono. Todas estas plantas que van creciendo se van acumulando y van quedando ahí. Lo que nosotros vamos a tener es una gran cantidad de carbono que va a estar contenido, va a estar retenido, y cuando está el agua ahí, lo vamos a tener capturado. Pero cuando nosotros retiramos el agua, vamos a hacer que todo este carbono que está ahí se libere, porque se va a empezar a oxidar, y todo lo que ya teníamos retenido va a ser un gran emisor. Por eso las turberas pueden ser una gran estrategia para la mitigación de gases de efecto invernadero a través de su conservación, y van a ser un buen sumidero de carbono, o sea, vamos a capturar, pero si las tratamos mal,
se cambia totalmente el rol, vamos a irnos hacia el otro lado y en lugar de ser sumideros, van a ser grandes emisores, ¿ya? Entonces vamos a tener, si no las cuidamos, van a pasar al otro lado, se van a pasar al lado oscuro, ya no van a ser sumideros, sino que van a ser emisores. Otra cosa que es muy relevante es que son reservorios de agua dulce. Esto es muy sensible, particularmente en Chiloé, ya que en Chiloé no hay acumulación de nieve, principalmente se abastecen de agua dulce a través de las precipitaciones. Para yo retener las precipitaciones necesito reservorios, y esos reservorios son los humedales. Humedales y bueno, también el bosque. Y claro, tenemos una gran diversidad, pero a medida que se ha ido degradando el territorio, lo que nosotros hemos ido haciendo es quitando esos reservorios. Entonces, sobre todo en lugares en donde es crucial el almacenamiento de las precipitaciones, el rol de humedales y de las turberas en particular va a ser muy, muy relevante. ¿Cuál es la particularidad? Absorbe, retiene el agua y la libera lentamente. Además, actúa como un filtro y la va entregando sin sedimentos, ¿ya? Entonces eso también hace que tenga y se relacione directamente con la calidad de vida de las personas. Aquí ya no es solo tal vez un concepto más romántico de pensar en el cambio climático y alguien que realmente no esté sensibilizado diga, bueno, pero eso tal vez es problema de otro, o de Europa, o de Estados Unidos, no sé. Aquí el agua, ya aquí no hay excusas, o sea, aquí realmente vamos a tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Hace unos meses el Ministerio del Medio Ambiente publicó la hoja de ruta de conservación y uso sustentable de las turberas, y ellos identifican las amenazas por región. Principalmente nosotros vamos a encontrar las turberas como en gran extensión en los lagos, en Aysén y en Magallanes. Podemos encontrar otras hacia el norte, hasta la Araucanía, pero son manchones pequeñitos de turberas, donde están bien representadas son estas tres regiones. Y aquí, bueno, hay varias amenazas ya que van a afectar la conservación, como por ejemplo la extracción de turba, que eso pasa a través de una concesión minera, la extracción de musgo vivo, la capa superficial, también, bueno, obras civiles que se puedan hacer sobre estos humedales, la ganadería, también la presencia de especies exóticas invasoras como el espinillo, que eso, por ejemplo, en Chiloé se da mucho. Y bueno, hay otras que también pueden ser incorporadas, el turismo, pero bueno, en sí el turismo en este momento tampoco no es algo que esté totalmente desarrollado en turberas, pero sí también tenemos que considerar el cambio climático como un factor importante. Tenemos que pensar que aquí, para mantenerlas en buenas condiciones, necesitamos agua, y si no hay precipitaciones, de forma natural también vamos a estar perdiendo la salud de estos ecosistemas. Yo creo que esto es algo que muchos de los que están familiarizados con la temática lo conocen, de para qué se usa este material. Ahí ven, bueno, ahí justo estábamos en unos experimentos haciendo parcelas de restauración. Esas son mis manos ahí sacando las fibras para poder incorporarlas y ver que se puedan propagar y crecer. Y uno de los principales usos, hay muchos descritos, hay muchos que nunca he visto nada, ningún registro, solo lo he visto así como descrito, pero por ejemplo yo nunca he visto, ni sé, ojalá, bueno, si alguno de ustedes sabe, por favor, póngalo en el chat. Pañales, que alguien venda pañales, no que alguna vez leyó que venda pañales. Yo nunca he visto, y le he hecho el seguimiento a alguien que efectivamente venda pañales con Sphagnum, no lo he visto. Una vez una persona me contó cómo lo hacía ella, pero en algo así como, yo lo hago, pero no que lo vendiese, ¿ya? Así que hay unos que son como, creo yo, que son como medios mitos urbanos, o mitos rurales. Pero principalmente se exporta para floristería, lo que es de mejor calidad, y lo demás como un sustrato para hacer, por ejemplo, esculturas como de este tipo, ¿ya? Y es muy apetecido. Incluso hay una
una línea ahí un poco estrecha entre cuando uso turba o cuando uso musgo. Tampoco es que tengamos datos o información tan clara, pero bueno, las turberas se transforman en material para que puedan crecer otras plantas sobre ellas. Pero cuando no se hace bien, lo que les muestro aquí en esta foto es la consecuencia. Y aquí no les estoy hablando, esta no es una foto de tal vez Magallanes que tiene una extracción de turba con grandes maquinarias. Estamos hablando de Chiloé y de una extracción artesanal, ¿ya? Pero que vemos consecuencias serias, sobre todo que el musgo no vuelve a crecer, ¿ya? Esto, claro, esto para mí es como cuando se me parte el corazón así y uno dice, oh, qué triste cicatriz puede encontrar aquí. Esta es una turbera en que se extrae turba, o sea, la capa inferior, en Chiloé. ¿Ya? Cuando estamos hablando de extracción de pompón, nosotros mismos hemos hecho estudios de cómo podemos regenerar o generar buenas prácticas para esa recolección sustentable. Eso sí es viable. Bajo ciertas condiciones, por supuesto, esto no es como llegar y cualquier lugar yo puedo recoger y va a crecer, no es así, hay parámetros súper importantes que tenemos que seguir y ciertas condiciones que tiene que tener el lugar para poder hacer recolección sustentable, pero, o sea, es viable bajo ciertos parámetros, pero cuando estamos hablando de turba, no, o sea, no hay recolección sustentable de turba, eso no reviste ninguna discusión. Ya, esto es un recurso, la turba es un recurso no renovable, por lo tanto hay que hacerse cargo de eso, o sea que va a ser efectivamente un pasivo ambiental importante. ¿Ya? Esto, bueno, ya vamos terminando como esta fase más expositiva, se los quiero dejar ahí como planteado. Dos normativas, cuando estamos hablando de conservación o cómo hacemos gestión, hay dos normativas que han sido importantes. Yo personalmente tengo varias críticas asociadas, pero con mucho ánimo de que esto pueda mejorar. ¿Ya? La primera es el decreto 25 del Ministerio de Agricultura, que establece ciertas medidas para poder hacer una recolección del musgo. ¿Ya? Esto, bueno, apareció hace un tiempo y, bueno, se fue postergando su entrada en vigencia hasta febrero de este año, en donde cada vez se fue reduciendo la cantidad de parámetros que se pedían para poder efectivamente hacer una recolección. Y ahora, bueno, lo que está en este momento, a mi juicio, es como un catastro de personas que recolectan. ¿Ya? Aquí es necesario ponerle mucha ciencia y hay mucha investigación disponible para poder mejorar este tipo de cosas. Mi crítica, sobre todo, bueno, es desde mi experiencia y también con una mirada súper abierta a colaborar, de cómo podemos mejorar este tipo de iniciativas que son muy relevantes. También hay otra, y que también he estado un poco tratando, a veces a los científicos no nos escuchan mucho, tratando así como, oiga, yo quiero opinar, yo tengo unos datos, les puedo mostrar unas figuritas donde muestro cosas, tengo fotos, pero no siempre nos escuchan. ¿Ya? Entonces ahora también bueno, si alguien conoce algún diputado que esté en la Comisión de Medio Ambiente, por favor ayúdeme, porque se está tramitando una ley de protección de turberas que en principio también me parece súper importante y yo la valoro muchísimo, pero es necesario, volvemos al mismo punto, de cómo la investigación científica que se hace, incluso con financiamiento público, por ejemplo, yo todos los datos que tengo los hice con un financiamiento público, con un proyecto Fondesit, totalmente a disposición para que los tomadores de decisiones tomen esa información y la puedan incorporar dentro de la elaboración de las leyes. ¿Ya? Desafortunadamente, bueno, somos varios, yo no soy la única persona en Chile que trabaja en turberas, yo trabajo también con otras dos colegas,
que bueno, cada uno trabaja trabajamos en distintas instituciones, pero también estamos juntas todas en la cruzada por la ley, que es Francisca Díaz de la Universidad Andrés Bello y Cristel Oberpaur de la Universidad Santo Tomás. También todas levantando la mano, así como, escúchenos, por favor, tenemos datos, hemos hecho proyectos, conocemos las turberas, pésquennos, por favor. Pero bueno, no ha funcionado muy bien, yo creo que nos falta más contacto político para que nos tomen en cuenta. Pero bueno, si alguno de ustedes que está escuchando tiene contactos, ayúdenme, por favor. Y esto ya es como para abrir el debate y para que podamos contestar algunas preguntas o cosas, conversar un poco sobre, que yo creo que ya no hay otras lecturas, o sea, la conservación y el uso sustentable es urgente, realmente, o sea, pensando en la emergencia climática, pensando en la calidad de vida de las personas que viven en la región de los lagos, pensando en la economía familiar campesina, todo necesita, porque si yo incluso estoy recolectando y no aplico ningún criterio de sustentabilidad, va a ser pan para hoy, hambre para mañana, porque el musgo no va a volver a crecer y voy a sacar una vez o 2 veces con suerte, ¿ya? Entonces eso es algo que sí, tenemos que trabajar, hay información para poder avanzar, por supuesto siempre se necesita ir desarrollando más conocimiento, pero creo que ya existe una base para poder tomar mejores decisiones de las que se están tomando en este momento. Y también la invitación es a pensar esto como un sistema socioecológico, que ni mis colegas, ni yo creo que nadie puede llegar y decir, saben que yo tengo aquí la solución perfecta, hagámoslo así, porque así vamos a conservar, generar trabajo y todo lo demás. Yo creo que es necesario ir entendiendo que somos parte, que hay personas que también dependen de esto, de qué manera, cómo se puede hacer mejor, y sobre todo de crear, de co-construir algo, una propuesta efectiva para hacer uso de las turberas. Aquí les dejo mis datos. Nosotros tenemos una página web, se llama turberas.cl, bueno, es bien intuitivo, turberas.cl. También, bueno, les dejo ahí mi correo y también la página web de nuestro centro, ahí también vamos subiendo información, o cuando está toda nuestra información, ya sea de educación ambiental, de actividades, tenemos unos cuentos, un cómic, actividades educativas asociadas, todo eso, lo que está en la página justamente es para motivarlos a que lo puedan hacer, lo puedan replicar, lo puedan usar sin ningún problema. Eso les quería contar yo. Ahora que nos cuentan qué preguntas me hacen o conversamos. Ahí, bueno, Rocío nos va a ayudar a... Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Han estado haciendo varias consultas en las distintas áreas de tu exposición. Primero, te han mandado varios saludos. Ahí, a ver si hacemos un recuento. Jorge ahí te saluda, Jorge Félez, y ha hecho hartas preguntas, está muy interesado en el tema. Te manda saludos afectuosos. Déjame buscar. Cecilia Torres también te manda saludos muy cordiales y ella vive en un entorno en que tiene turberas en su patio, ¿no? Junto a vos. Y entonces está súper interesada en el tema y porque le han estado presionando, digamos, le han estado ofreciendo comprar el pompón que tiene ahí en su patio. Y entonces le gustaría saber qué consejos podrías darle para conservar, para poder proteger y cuidar, digamos, ese tesoro que tiene. Ya, ¿partimos con esa o no sé, con los consejos? Con los consejos, ya, vale. Ya, pero es, claro, sí, es difícil, por eso les digo que no existe así como el manual de cortapalos de cómo conservar una turbera. Pero sí, obviamente, hay algunas cosas generales. Si yo tengo una turbera, bueno, primero saber si efectivamente es una turbera. Porque también solo la presencia del musgo no es sinónimo de tener una turbera, ¿ya?
Aun cuando, claro, como que nosotros vemos pompón, el pompón también puede crecer en el suelo del bosque, ¿ya? Y no tener acumulación. O sea, eso no quiere decir que lo que yo tenga no tiene valor, pero también hay que tenerlo muy en cuenta de dimensionar bien si tengo efectivamente una turbera. Eso es lo primero. Luego, claro, no existen mecanismos claramente establecidos, así como para decir ya, todas las personas que tengan turberas pueden optar, no sé, a este fondo de no sé qué para poder hacer algo, no sé, un emprendimiento turístico o algo de ese tipo. Lamentablemente no lo tenemos, pero sí, yo creo que lo primero está en una decisión, no sé, familiar o personal, de decir, bueno, tengo aquí dos opciones, o lo puedo explotar o, bueno, no, tres en realidad. Uno, lo puedo explotar sin pensar en nada, lo puedo explotar bajo ciertos criterios, o lo puedo dejar como un reservorio de carbono, y sobre todo hay algo que yo sí he visto que las personas deciden conscientemente de dejarlo porque entienden el valor que tiene el esfagnum o el musgo, el pompón, para retener agua, ¿ya? Para captar el agua. Y decir, ya, yo voy a tomar la decisión de dejarlo ahí porque esto va, no sé, tal vez yo me abastezco con un pozo. Y eso, el rol que tiene, si yo los extraigo, va a pasar un rato, no va a ser inmediato, pero obviamente que va a afectar la recarga de los acuíferos que yo tenga, ya ese pozo u otro acuífero, eso sí. Entonces ahí, claro, va a pasar primero porque cuál es mi situación, qué opciones tengo y qué tan crucial es para dar continuidad, ¿ya? A eso. Tampoco creo que es como responsable decir, como, bueno, ya como que todo el mundo piense en un emprendimiento ecoturístico pensando en una turbera. O sea, la conservación también tiene un costo, es importante, o sea, es necesario también hacer estudios de ver cómo. Entonces, yo creo que ahí el primer paso es poder tomar esa decisión, ¿ya? Y luego, claro, conservar en función de mis posibilidades. Yo podría pensar en un emprendimiento, pensar tal vez en hacer un sendero y montar algo de ese tipo, pero claro, ahí va a depender un poco del financiamiento y de qué posibilidades yo pueda tener. Claro, simplemente conservar nomás, ¿no? Exacto. Que puede ser lo más complejo también, más difícil. Te están dando un dato, Carolina. Ay, a ver. Gregorio, no, hola Hans Besser, aquí dice, yo creo que podría conseguir contacto del senador Urresti, que está trabajando en el tema. Tengo conocidos de Puerto Montt que están en contacto y la gente de Humedales de Valdivia. Ya, Vamos a súper. enviar después el chat, así que ahí vas a tener todos los datos. Ya, súper. Sí, yo me contacté, bueno, con la asesora del senador Urresti, estoy cruzando los dedos que me resulta, pero igual, todos los datos, por todos lados. Yo creo que hay que hacer presión ciudadana para que logren, por lo menos, no sé, como, sí, no sé, no sé, ya ni siquiera sé muy bien la estrategia, pero que escuchen algo. ¿Qué más? Jorge Félix consulta, ¿cuándo se produce el punto de inflexión en su explotación? ¿A partir de qué año comienza la explotación más masiva? Y está asociada como a la pregunta que sigue, aunque obviamente depende de las características de las precipitaciones, ¿cuál podría ser un promedio de la retracción entre el periodo seco y húmedo? Me imagino que variará, ¿no? ¿Cuántos centímetros puede descender de nivel superficial entre invierno y verano? Porque como va a depender de las lluvias y de el agua, claro, el nivel freático se referirá. Sí. Ya, pero la primera pregunta como que me quedé pilla de qué punto de inflexión. Punto de inflexión de explotación. Pero punto de inflexión en años, o sea, ¿cuándo comenzó así a ser un boom o no? Son dos preguntas. ¿En qué punto? Me estoy interpretando, si no, Jorge, sí. Acláranos en el chat. ¿Cuál es el punto de inflexión en la capacidad de carga de explotación, en el fondo de ¿cuánto puedes explotar hasta el nivel en que ya el ecosistema ya no funciona más? Y por otro lado, ¿a partir de cuándo esto se genera la actividad de la extracción en forma más masiva? Ya.
A ver, lo primero que tenemos que pensar es que este musgo crece, piensen que el musgo crece en fibras, es mi brazo, y la piel es el musgo vivo, y mi chaqueta es cuando ya la planta está muerta, ¿ya? Entonces aquí es muy importante la profundidad de corte, ¿ya? Ese punto de inflexión va a estar relacionado a cuánto yo voy a cortar. ¿Por qué? Porque si yo corto donde está el reloj, voy a dejar un trocito de musgo que está vivo, y esto se va a regenerar y va a crecer. Si yo corto, por ejemplo, donde está mi chaqueta, yo aquí voy a cortar con musgo que ya está muerto, por lo tanto, este musgo, el que queda, no va a tener la capacidad de poder crecer. Por eso, dentro de las recomendaciones de recolección, es que nosotros cortemos, bueno, en el campo llaman la primera mano, o sea, yo meto la mano, que más o menos son 15 centímetros, y con eso, más o menos, esto es aproximado, yo podría, lo que quede, tendría la capacidad de regenerarse. Eso, en un comienzo, en el Decreto Supremo 25, se consideró, luego se eliminó, y ahora pusieron un criterio que a mi juicio es imposible de establecer, que es que queden 5 centímetros de musgo vivo. Eso no hay, o sea, es muy difícil que yo exactamente sepa en qué momento voy a dejar esos 5 centímetros, que yo lo estime realmente. Por eso la recomendación era sacar solo la primera capa, que en probabilidad, y justamente Francisca Díaz hizo ese barrido de sacar a distintas profundidades y de probar la regeneración. Entonces, el criterio más sencillo para poder hacer una corta correcta es solo la primera mano, ¿ya? Es muy difícil que yo establezca ese otro punto. En sí, en extensión, claro, esa capacidad de carga va a depender un poco de qué tan grande es ese lugar. Lo que se recomienda es que nosotros, si tenemos un predio, hagamos una parcelación y nosotros no extraigamos más del 70% de lo que tiene ese parche, ¿ya? Y tampoco es que yo saque el 70% en un rectángulo y deje ese 30% en un espacio, ya en una franja, sino que esto vaya siendo subdividido y yo vaya dejando manchones. Justamente una de las cosas que nosotros hemos hecho de investigación es poder incorporar, usar otras técnicas para que el musgo vuelva a crecer. ¿Ya? Mira, en ese sentido, a lo mejor lo que nos comenta Reinhard Fitzek, espero haberlo pronunciado bien, dice que en un seminario de la Universidad Santo Tomás vieron hace unos años atrás el método industrial canadiense de explotar turberas grandes con máquinas que al final resiembran en un porcentaje del musgo sobre el área que se explotó. Sí, es una metodología que se usa, pero ahí ellos extraen turba, o sea, y también, sí, claro, ahí son dimensiones distintas, es una maquinaria que lo que hace es succionar, y ellos tienen técnicas de restauración, pero eso es súper caro, realmente, y ahí también están extrayendo un recurso que no es renovable. Lo que están haciendo es yo saco no renovable y dejo ahí y voy a generar un rebrote y se va a restablecer. Pero también son condiciones un poco distintas a las que hay y a la realidad que hay en el campo, ¿no? ¿Y en Chile estamos utilizando alguna metodología de restauración en nuestras turberas o no? No, o sea, todavía en sí como la actividad es relativamente joven en extracción de turba, entonces todavía no hay procesos de cierre, o sea, todos los proyectos los pocos que han pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental, todavía no entran en una etapa de cierre. Hay un proyecto que sí evaluó, un proyecto de investigación que evaluó la restauración en Magallanes de extracción de turba, pero esa es la única experiencia que hay, y bueno, todavía no se ha llevado a cabo, no hay ningún plan de cierre, ¿ya? Okay. En relación a lo que nos comentaste de los servicios ecosistémicos, Alan Bannister, ¿hay estimaciones de las toneladas de carbono que capturan las turberas? Sí, no las tengo en la cabeza en este momento, no las podría decir. Pero sí, Alan, nos conocemos. Si necesitas el dato,
Escríbeme, te puedo mandar el paper, pero no me acuerdo, te mentiría. Ok. Tomás Fischer, ¿existen estudios sobre la relación que existe entre las turberas y humedales y la recarga de agua de las aguas subterráneas en Chiloé? No, ¿Qué tan hay, directo no, o importante podría ser dicha relación? claro, no hay, sobre todo los estudios hidrológicos son los que más escasean, ya de poder ver, calcular recargas de acuíferos, dónde entra, dónde sale. A la dice, sí, perfecto, escríbeme. No hay estudios, así que es algo, hay que desarrollarlo. Hay un nicho ahí. Exacto. Sí. ¿Y de qué depende qué condiciones tienen que existir para que se den este tipo de turberas en estas zonas y no en otras? Ya, la formación de las turberas naturales, digámoslo así. Porque igual la cosa de la clasificación todavía no está muy zanjada en el ambiente académico, pero ya, llamémosle naturales, vienen de un proceso post-glaciación en donde tenemos grandes cuerpos de agua que se han ido colmatando, se ha ido estableciendo, llega el esfagno, va creciendo y va ocupando espacios. Claro, ahí necesitamos que se vayan dando estas conjugaciones de que se pueda establecer el musgo, que haya mucha agua, que no haya oxígeno, y que, bueno, sobre todo el musgo, que es el ingeniero ecosistémico, se pueda expandir. Estableciéndose, claro, crece y el mismo va generando, el pH lo genera el propio musgo, por eso es tan súper mega wow el musgo, porque el mismo genera ese pH muy, muy básico, es un gran competidor, porque dice, yo genero las condiciones que yo vivo perfecto y saco a todos los demás. Entonces, claro, es necesario como que tengas esta conjugación de distintas cosas y sobre todo que, bueno, las turberas de esfagno en particular en la región de los lagos son de un tipo en donde hay muy pocos nutrientes. Si yo tengo un gran aporte de aguas subterráneas, por ejemplo, yo voy a entregar mucho más nutrientes y ahí el musgo no está tan cómodo, entonces no crece tanto y no se va a establecer y no va a colmatar toda una laguna. ¿Cómo podrían estar afectando ciertos cultivos como de eucaliptus o incluso hasta el espinillo en torno a estas zonas donde están las turberas? Uy, el tema de los eucaliptos es un tema, un gran tema, porque lo que se han hecho son plantaciones sobre turberas, ¿ya? O sea, en realidad, claro, es sacar las turberas y ponemos eucaliptus. Y claro, ahí también yo conozco sitios en donde bueno, un poco de desinformación, lo que buscaban era, tenían campos súper inundados y hasta un punto, sobre todo hasta hace unos 15 años atrás, al que le tocaba un pomponal era pucha, que esta cuestión, que ni siquiera puedo meter animales porque se quebran las patas, está todo, no, mal. Entonces, pero ¿y qué pasa si lo drenamos y le ponemos eucaliptus y vamos a secar el predio? Entonces así en realidad como secar el predio, sacar un poco de que los suelos no estén tan anegados y poder generar alguna actividad. ¿Ya? Pero es una perturbación profunda cuando yo hago una plantación de eucaliptos encima. ¿Y con los espinillos hay alguna relación? O sea, ¿No? claro, es que el espinillo lo que hace es invadir y va a empezar a colonizar y cuando ya llega el espinillo y se empieza a expandir, ya el musgo también, o sea, es que ahí son competidores. Y el espinillo es muy buen competidor y retira, sobre todo si son pomponales, son jóvenes, va a generar muchas mejores condiciones para que crezcan otras plantas vasculares y ya se nos desmadra la cosa, ya el musgo pierde su capacidad de ser súper buen competidor y van a llegar las vasculares, el espinillo y otras más. Y bueno, el espinillo saca ventaja. Hay muchos saludos aquí desde Gualaihue, Ingrid. En nuestra comunidad hay una turbera y es un ecosistema totalmente diferente. Respecto de esta regulación institucional, ¿cuáles serían los puntos más importantes que se deberían conocer y aquellos que bajo tu expertise profesional cojea en este instrumento? Uy, está para largo, sí. Pucha, eso yo creo que es como para un café, un café aparte, porque son muchos realmente. O sea, lo que yo hice fue tomar la normativa
y fui punto por punto, así como, miren, aquí hay un error aquí hay un error conceptual, aquí esto deberíamos, o sea, son varios puntos. Les voy a hacer como un resumen, y los que a mi juicio son los 2 puntos más críticos de lo que se está tramitando en este momento, ¿ya? De la ley, ¿ya? Igual el decreto supremo lo podemos tratar también, ¿ya? Pero en el caso de la ley, para mí hay un vacío importante de regulación en donde solo se considera se considera el musgo de las turberas, ¿ya? Y bueno, cierta regulación, y esa regulación también me parece que no es viable y no es real poder aplicar ese instrumento de gestión. Ya, pero en el vacío, lo que pasa es que yo dentro de eso voy a regular y voy a, entre comillas, ser muy riguroso con el musgo que crece en las turberas, ¿ya? Para proteger las turberas, y que es súper bien. El problema es que también hay musgo que crece en otros lugares, ¿ya? Que hay musgo que crece en el suelo del bosque. Entonces, pero en ningún momento se hacen cargo de ese musgo que crece en el suelo del bosque. Entonces, dentro de lo que yo planteo es que, ¿y qué va a pasar si alguien dice que lo sacó del bosque, pero realmente lo está sacando de una turbera y lo está blanqueando y se está bypaseando ese sistema así como súper rígido porque dice que lo saca del bosque? Y no hay manera de reconocer exactamente una fibra de musgo que la saqué del bosque y otra que la saqué de la turbera. O sea, alguien que pueda decir que efectivamente hay un parámetro, no hay. Realmente no hay. Yo llevo 12 años estudiando el musgo y no, bueno, pues, seguro que hay gente que tiene mucha más experiencia, pero yo no he encontrado ningún parámetro para yo poder diferenciar. Y otra cosa que a mi juicio es necesario darle una vuelta o varias vueltas, bueno, no, hay otra más, ya, le voy a decir la tercera también, que se considera como una herramienta de gestión que todas las personas que quieran sacar compón pasen por el sistema de evaluación de impacto ambiental, independiente de si es un pequeño recolector, si es un gran extractor, todos tienen que pasar por ese día. Y ya todos sabemos como las deficiencias que puede tener el sistema y lo virtuoso que también puede ser en algunos aspectos, pero en sí a mí me parece que es un parámetro que lo que va a hacer es mover todo para que las grandes empresas o los exportadores tengan acceso a hacer eso, junten distintos predios, y se va a dejar al margen a todo un segmento, a pequeños recolectores, que tampoco con un programa claro, ¿ya? De decir efectivamente de qué manera o cómo se va a articular. Y lo tercero, que es lo que también me parece complejo, que como que nos pintamos un poco de decir que esta es una ley que promueve la conservación y la protección de las turberas y que nos digamos, hoy qué bien lo hemos hecho porque sacamos esta ley, pero dentro de la ley se considera la extracción de turba, ¿ya? Y la turba no es un recurso renovable. Entonces, a mi juicio, si yo como Estado digo, no, vamos a hacer una ley para proteger las turberas y lo vamos a poner en todo, con todas las chapitas que nos queremos poner como Estado, a mi juicio, si yo quiero desarrollo sustentable, no tiene cabida la extracción de turba. Pero eso es claro, eso es mi opinión, ¿no? El Estado puede tener otra corriente, pero a mí sobre todo lo que me preocupa es como que, con estas leyes solucionamos muchas cosas, pero no, porque estamos diciendo, igual se están buscando formas de sacar o quitar, sobre todo la concesión de la turba, pero bueno, todavía no sé finalmente a qué va a llegar. Pero todo eso es lo que se está discutiendo, bueno, no en este momento, pero durante este periodo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, yo creo que en honor un poquito al tiempo, Carolina, no sé si quieres cerrar con alguna idea en particular o le damos el paso a Gaby para que nos dé el cierre.
No, solo agradecer el tiempo, el interés. Bueno, ahí no pude ver como todo, pero luego lo voy a ver, el chat. Vi a varios amigos de mucho tiempo, como a Hermes, que está por ahí, que también nos hemos visto. Mi turbera favorita del mundo es la turbera de Hermes, donde vive Hermes. Si algún día me puedo ir a vivir a su casa, me iré a vivir a su casa. No, mentira, Hermes, pero te iré a visitar más seguido. No, pero gracias por la invitación, gracias a todos por el tiempo, y la invitación en sí es a trabajar sobre las turberas, a hacer grupos, a colaborar y a ir pensando efectivamente cómo podemos ir avanzando, y que yo creo que nadie tiene la solución mágica, así que tenemos que conversar harto y trabajar harto para poder darle sustentabilidad a las turberas. Así que eso, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Carolina, por tu tiempo valiosísimo, por esta maravillosa exposición. Siempre es un placer, me encanta volver a verte y esperamos tenerte prontito por acá en la región, que podamos volver a los humedales de Chiloé. Aprovechar de saludar a todos los integrantes de la mesa de humedales de Chiloé que están presentes hoy también, y agradecerle a todos y cada uno de ustedes por su participación. Esperamos tenerlos en el próximo Café Científico en diciembre. Le vamos a mandar la invitación y les pedimos encarecidamente que nos ayuden a contestar una encuesta que también le vamos a enviar vía correo electrónico. Es súper importante para nosotros para poder retroalimentar, ¿cierto?, esta actividad. Así que los dejamos a todos libres ya de poder ir retirándose de la sala. Y nada, muchas gracias. Esperamos poder seguir transitando en este camino hacia la protección y conservación de estos maravillosos ecosistemas. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó Café Científico en tu casa.